Me corresponde hacer un análisis analítico del proceso penal venezolano, el cual está compuesto por 4 fases. Una fase preparatoria, una fase intermedia, una tercera fase de juicio oral o la cuarta fase de ejecución. Lo importante del comienzo de este proceso es que tenemos que saber cuándo se inicia y tenemos el conocimiento de que el proceso penal venezolano se inicia de una vez con la denuncia, bien sea también con la querella o de oficio por el juez instructor. En este orden de ideas decimos que es el momento en el que fue toma el conocimiento de lo que se conoce como la noticia o notitia criminis para dar inicio al proceso ya señalado. Entonces tenemos que el proceso iniciarse, vamos a tener conocimiento de que a través de la denuncia, de la querella o de oficio por parte del juez instructor, también sabemos, repito, que se puede iniciar desde el momento que el juez toma el conocimiento de la noticia criminis. Esta noticia criminis se define o se tiene bajo el nombre cuando se ha venido a clasificar los diferentes medios a través de los cuales puede iniciarse un procedimiento, ya sea a través de una denuncia, a través de la querella o por medio de informes policiales o, como se dice, de oficios policiales. En la jurisdicción correspondiente que toma un conocimiento de la comisión como un delito. Y aquí ya decimos que vamos con la primera parte de iniciación, que sería la denuncia. Y se puede decir que la denuncia la podemos definir como un acto de comunicación o comunicacional a las autoridades públicas de un hecho, de unos hechos, los cuales van determinados con el fin de obtener una consecuencia jurídica. Y se va al proceso de iniciación de penal. Otro de los procesos de iniciación tenemos que la querella, y la podemos definir como una declaración a voluntad en virtud del cual una persona manifiesta una forma determinada ante un órgano jurisdiccional su deseo de formar parte del proceso penal con una acusación con el fin de conseguir unos hechos presuntamente constitutivos de delito o de falta. Y ahí se va dando, como se dice, la parte de la iniciación del proceso penal venezolano en sus 4 fases. También decimos que el proceso penal puede iniciarse de oficio por el juez de instrucción que se le corresponda, por lo tanto cabe la posibilidad de que el juez instructor del caso tome el conocimiento por sí mismo y no a través de terceros, tal como ocurre en el supuesto de la denuncia o de la querella, sino que de una vez el juez, con hechos determinados que pueda ser constitutivos de un delito o de una falta tipificada en el Código Penal, y por lo tanto se va al inicio de tal. Ya decíamos nosotros que tenemos una primera fase preparatoria, y esta fase preparatoria es la parte consiste en preparar el juicio oral y público mediante el proceso de la investigación. Aquí se hace la recolección de todos lo que son los elementos de convicción que permita fundamentar el acto ante el Ministerio Público y, por supuesto, la defensa del imputado. En esta parte, cuando se están haciendo los preparativos, tiene alguna diligencia que debe realizarse por parte del Ministerio Público. En esta fase preparatoria, pues decimos que requiere de cualquiera persona o un órgano o institución de que dé la información necesaria
y pertinente para el esclarecimiento de los hechos. Otra parte preparatoria sería practicar por sí o a través de los órganos de la policía científica la parte conveniente a lo que se va a hacer la investigación o la denuncia como tal o cualquier clase de diligencia de reconocimiento. También hay que identificar se hace la identificación de la persona investigado, se hace el mandato de conducción, la práctica de experticia, práctica de inspecciones, reconocimientos médicos, prácticas avalúos, exámenes médicos, pruebas anticipadas y, por supuesto, devolver los objetos que se hayan adquirido o se obtengan como armas blancas, vehículos, objetos, muebles, bienes, etcétera, etcétera. Y allí partimos de la parte esta de la primera fase con todo lo que se requiere en el proceso investigativo para dar inicio a este proceso penal venezolano, como ya hemos señalado anteriormente, para luego caer a la fase 2, que sería la fase intermedia. En esta fase intermedia es el que viene siendo un conjunto de procesos de actos procesales que median después que el Ministerio Público ha dado por terminado la fase preparatoria. Ya aquí viene a presentar su acto la parte conclusiva y juega un papel importante la parte del Ministerio Público a través de la Fiscalía, del fiscal o la fiscal. Tienen conocimiento del archivo fiscal en esta fase, el sobreseguimiento o la acusación en esta fase del proceso. Y aquí se entabla el estadio procesal que está encaminado hacia determinar si se abre o no el juicio oral o público a la persona que se está imputando. Por su parte, con el archivo fiscal y el sobreseguimiento, sea o no aceptada por parte del juez la acusación del fiscal. Tenemos que tener en cuenta que la parte de la fiscalía es sumamente importante porque es el baluarte principal, diríamos nosotros, en la parte de presentar los cargos. Y en esta fase del proceso decimos que la fase que está dada por la parte de la fiscalía. Y recordemos que cada una están estipuladas en el Código Orgánico Procesal Penal, tales como son que si la fase preparatoria está entre los artículos 262 al 308 del COC, la fase intermedia está entre el artículo 309 al 314 del Código Orgánico Procesal Penal, así que tenemos la tercera fase, que es la denuncia oral, que está en el artículo de 343 en adelante del COC, y por supuesto la fase de ejecución, que se encuentra en el artículo 344 en adelante, para verificar cada uno de los articulados que presenta el Código Orgánico Procesal Penal. Decíamos nosotros que en la fase preparatoria está el inicio de la denuncia, que se registra en el 267 al 273 del COP, y la querella en el 274 al 281 del COP. Luego tenemos la fase intermedia, decíamos anteriormente que estaba reconocida por la parte de la intervención de la Fiscalía del Ministerio Público, que se van 3 pasos fundamentales a partir del artículo 309 del Código Orgánico Procesal Penal, que es el archivo fiscal, el sobreseguimiento y la acusación. En el archivo fiscal dice que es el fiscal del Ministerio Público, una vez que haya desarrollado cada uno de los pasos de investigación o de los procesos investigativos, va a establecer
las suficientes causas o propuestas para iniciar el proceso como tal. En el sobreseguimiento, una resolución judicial que está fundada en la cual se decide la finalización del proceso criminal o el proceso que se está realizando en estudio. Y la acusación es cuando el Ministerio Público se encarga por parte de la Fiscalía hacer tal caso como propiamente se dice, fundamentando lo que se acusa al imputado. Así vamos progresando hacia la fase de juicio oral, y en la fase de juicio oral es la fase en la que se materializan las pruebas y se va a concretar los principios más importantes. Aquí tenemos en esta fase de juicio oral que se ven los principios de la oralidad que van en función del beneficio del imputado. Los principios de publicación, principios de concentración y el principio de inmediación, además del principio de contradicción e igualdad procesal. Esto va con el fin o la finalidad de que se le presente al imputado. De no ser así, pues vendrían los reclamos correspondientes de los abogados defensores como tal. Y al finalizar esta fase, la parte agravada contra o va a decidir con la parte si le han sido violados o no algunos de los derechos en el proceso como tal. Luego tenemos la fase de ejecución. Esta fase se va a realizar aquí los cómputos definitivos y tiene que tener la fecha completa de la condena, la fecha en la cual el penado podrá optar a algunos beneficios. Estos otorgamientos van, como se dice, sobre revocado o beneficioso para el reo. La suspensión de unas condiciones de la ejecución misma de la pena. Aquí también tenemos en la fase de la ejecución la acumulación de las penas, el cambio del lugar donde vaya a ser transferido o trasladado el reo y por su parte el control de las multas. Ya aquí en esta parte el Tribunal de Ejecución podría autorizar el trabajo fuera del establecimiento a los penados o penadas que hayan cumplido por lo menos con la mitad de la pena. Estas ya son las partes que tienen que ver con los otorgamientos que se le dan como beneficio. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le corresponde llevar la dirección de la investigación? La respuesta es que esto le corresponde direccionar la investigación a la Fiscalía del Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público a través de la Fiscalía es quien le corresponde llevar la dirección de la investigación. Y los órganos que apoyan este tipo de investigación, en ellos podemos señalar varios. En primer término, la investigación, el CICPC, el Cuerpo de Investigación Científica, Penal y Criminalística, las policías estatales, policías municipales, las policías comunales. También tenemos que señalar que la parte de la Contraloría de la República juega papel importante en informar o apoyar los procesos investigativos penales. Otra parte sería los órganos competentes en materia de identificación de extranjería, órgano dependiente del Poder Ejecutivo encargado de la protección civil y el cuerpo de bomberos, la parte que maneja los sitios de emergencia, cuerpos policiales de inteligencia, las Fuerzas Armadas, por supuesto, y también los capitanes o los pilotos que estén encargados de manejar aeronaves venezolanas. Se pregunta también cuál es el titular o
¿Quién es el titular de la acción penal en el proceso? El proceso penal, de acuerdo al artículo 11 del COC, la acción le corresponde al Estado venezolano a través del Ministerio Público, el cual está obligado a ejercerla, salvo excepciones constituidas en la parte legal o que aparezcan en el COC o en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad.